Son las 8:08 de la mañana en este día jueves y pasamos con el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Buenos días a mis compañeros acá en la mesa de debate. Un abrazo, don Álvaro, en la distancia. Buenos días, bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, hijo, doña Isabel. Buenos días a todo el país. Yo voy a contar una anécdota. Tú sabes que yo tuve la oportunidad, el privilegio de asistir a la primera cumbre de las Américas, esa famosa cumbre de las Américas que encabezó el presidente Bill Clinton. Y en el discurso del presidente Bill Clinton, eso fue en Coral Gables, en Miami, sí. Coral Gables, Miami, acompañamos al presidente Joaquín Balaguer, 1994. La única cumbre a la que asistió el presidente Balaguer. Correcto. Sí. Pero resulta que cuando el presidente Bill Clinton estaba hablando, nosotros andábamos con un compañero de trabajo. Ahí estaba Manuel Jiménez, Fabio Cabral, Arimendi Calderón, estaba Máximo Díaz. Habíamos una gran cantidad de periodistas, Máximo Manuel Pérez y Tomás Aquino. Habíamos una gran cantidad de periodistas y estábamos atentos a lo que estaba hablando el presidente Bill Clinton. Eran los corresponsales de los medios en el Palacio Nacional. Correcto. Entonces, en ese momento, nuestro amigo Luis Brito parece que estaba muy fatigado porque teníamos mucho trabajo. Él estaba dormido, se durmió. Pero él despierta con el aplauso. Y yo, de manera que se le digo, dime, Brito, ¿cómo tuvo el discurso del presidente Bill Clinton? Me dijo, excelente discurso, excelente, extraordinario discurso. Extraordinario discurso, el discurso del presidente Bill Clinton. Tú no has sido el único que ha pasado por esa experiencia. Yo estuve una vez en La Habana también acompañando a un presidente y, por supuesto, una delegación de periodistas. Y ahí en el Palacio del Congreso de La Habana, hablando el hombre, un periodista dominicano también se quedó dormido, y no solo dormido, sino que también roncaba. Ya. Si hubiese sido en Corea, lo ponen en el medio de la plaza y le meten un misil y lo explotan. Ahora no le pasó como al abogado que fue a la Plaza de la Revolución, porque admiraba mucho al hombre que menciona Rosendo. Y cuando el hombre iba por la quinta hora de discurso, que ya le picaba el hambre, el sueño, la silla estaba dura, dice el hombre, y ahora entrando en materia. Pues miren, yo creo que el presidente Luis Abinader ha coronado su primer año con un discurso. Yo no voy a decir como dijo Brito, excelente discurso, porque Brito lo hizo de manera espontánea y él ni siquiera escuchó el discurso. Pero yo sí quiero, más que una crítica al discurso, decir lo siguiente al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana: que no se deje entrampar con eufemismo a la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. Me estoy dirigiendo de manera formal al comité político, al secretario general y al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y a los demás partidos de oposición, pero como yo no tengo vínculo con los demás partidos de oposición, sino con el PLD, tengo que hacerlo al PLD. Nosotros desarrollamos aquí una reforma, como aquí se ha hablado, integral en el año 2010. Del 2010 al año 2021 han pasado 11 años y al día de hoy esas reformas no han sido completadas porque las leyes que demandaban esa reforma, al día de hoy el Congreso de la República Dominicana, y cuando hablo del Congreso me refiero al Congreso PLDista de Leonel, al Congreso PLDista de Danilo Medina y al Congreso PRMista de Luis Abinader, han podido completar la reforma del año 2010. Al día de hoy no hay una ley de referéndum, no hay una ley de plebiscito, y hay una serie de leyes importantes que la propia Constitución de la República estableció incluso plazos específicos para que el Congreso la aprobara. Y al día de hoy esas leyes no han sido aprobadas. Para que estemos claros con eso. Entonces, estamos hablando de una reforma a la Constitución, o a una Constitución cuya reforma que demandó la propia Constitución del año 2010, 10 años después, aún no han sido aprobadas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, que cada presidente quiere su propia reforma. Porque yo estoy de acuerdo, es un tema como de sueño, y es un sueño.
Y qué bonito que cada político le guste dejar su impronta, que cada político quiera dejar un legado en términos institucionales. Ahora, el problema de la República Dominicana es de reformas o es de aplicación de las leyes. ¿Cuántos años tenemos nosotros acá discutiendo el Código Penal? En el Congreso del PLD de Leonel, en el Congreso del PLD de Danilo y en el Congreso del PRM de Luis Abinader. ¿Cuántos años tenemos nosotros discutiendo una reforma al Código Penal y no nos hemos podido poner de acuerdo? Entonces, el tema de la República Dominicana, que debo decirle que una de las constituciones con mayor cantidad de articulado en el mundo es la Constitución de la República Dominicana. Porque ahora hemos incluso convertido a la Constitución de la República no en una ley sustantiva, sino en una ley adjetiva. Porque establece, le quieren poner ahora hasta penalizar funciones y acciones que son típicas del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón. Entonces, ¿de qué independencia del Ministerio Público ni de la Cámara de Cuentas me están hablando a mí? Por ejemplo, yo he visto cómo el gobierno del presidente Luis Abinader, con un solo decreto, logró la independencia del Ministerio Público. Con un decreto logró la independencia del Ministerio Público. Pero que eso es un eufemismo, hablar de independencia del Ministerio Público, por favor. No, pero ahí es que voy, porque es que un decreto logra la independencia del Ministerio Público. Entonces, si un decreto logra la independencia del Ministerio Público, ¿por qué hay que modificar la Constitución de la República para lograr la independencia del Ministerio Público? Hoy nosotros no sabemos nosotros que hay una ley del Ministerio Público. Y esa ley del Ministerio Público establece todos los procedimientos y establece cuáles son los de carrera y apunta esa ley del Ministerio Público a llegar a un estadio de desarrollo tal donde todos los miembros del Ministerio Público tengan al final de un tiempo determinado que pasar por una escuela del Ministerio Público. Y tenemos un Ministerio Público que no depende ni siquiera en tema de nombramiento del propio Poder Ejecutivo, sino que depende del Consejo del Ministerio Público. Y que la única prerrogativa tal vez que puede tener el presidente de la República es designar al Procurador General de la República. Ahora, un Procurador General de la República representa el conjunto del Ministerio Público. Vamos a cancelar de golpe y porrazo a todos los miembros del Ministerio Público con el concepto de independencia. ¿De qué independencia me están hablando a mí? Si el hombre por naturaleza es un animal político. Mira, la independencia del Ministerio Público quedó establecida con la ley del Ministerio Público. Ahí quedó establecida la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque aún haya un procurador general que se le llama de manera llana el jefe del Ministerio Público, un procurador no puede intervenir en la independencia del Ministerio Público cuando está llevando a cabo una investigación. Y la prueba la tenemos ahora con lo que acaba de pasar con el caso Medusa. Hoy la Procuradora General de la República no dijo que ella no estaba de acuerdo con las alertas. Dijo que no, que se inhibía de conocer el caso de Medusa. Y esa investigación se ha estado llevando al margen de la Procuradora General de la República. Pero además ¿por qué? Porque los ministerios públicos actuantes en ese caso son independientes de acuerdo a lo que establece la ley. Pero además hay una jurisdicción. El Ministerio Público actúa de manera jurisdiccional. Y la jurisdicción, por ejemplo, del Ministerio Público en Santiago de los Caballeros, o en San Cristóbal, o en el Distrito Nacional, se establecen en términos de lo que son los estatutos orgánicos del Ministerio Público. Ahora, lo que yo sí veo es una coherencia, digámoslo así, del presidente de la República, que dijo que no iba a nombrar ahí un funcionario en la Procuraduría General de la República que perteneciera ni al partido
que él representa, el PRM, ni a ningún otro partido político. Y en ese sentido colocó ahí a la magistrada Miriam Germán Brito, que no pertenece a ningún partido político. Pero yo te voy a poner el ejemplo ahora, y quiero irme a otro ejemplo. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Todos los miembros de la Junta Central Electoral son actores políticos. Todos los miembros de la Cámara de Cuentas son actores políticos. Todos los miembros del Tribunal Electoral son actores políticos. Son actores políticos. Tienen su simpatía. La independencia no te la da a ti el nivel de simpatía o de vínculo político con un sector económico determinado que tú tengas. Tu independencia te la da a ti el criterio que tú tienes en manejarte en función de lo que son los procedimientos. Acogerte a los procedimientos, respetando el debido proceso y evitando abusos de poder. Pero bien, si se necesita una reforma, yo lo que quiero ver cuál va a ser el mecanismo entonces de elección del fiscal general de la República Dominicana. Y yo espero que no esté en manos del Senado de la República, porque todos los senadores son... Entonces ahí cuando un partido político tenga el poder y tenga mayoría, va obviamente a designar a un funcionario político. Yo espero que no esté en la mano de la Cámara de Diputados, porque resulta que cuando esté en la mano de la Cámara de Diputados, cuando un partido político tenga una mayoría o construye una mayoría, va a designar el fiscal que le dé la gana. Pero yo espero que no esté en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, porque cuando un partido político tenga mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, tenga el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte, como se da aquí en este país, entonces va a imponer el que le dé su gana también, el partido político. Por eso que yo hablo del eufemismo del concepto de independencia del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas. Aquí lo que hay que hacer es llevar a la legalidad a los funcionarios que son escogidos para que cumplan en función de los procesos que establece la ley. Pero como cada presidente quiere su propia modificación de la Constitución de la República, yo lo único que espero es que el PLD no caiga en el gancho. Que no caiga. Danilo concluyó. Danilo concluyó. Entonces, que no vengan después a decir que hay que modificar la Constitución de la República. No, que no me vengan con ese cuento, ¿eh? Que no me vengan con ese cuento. Que para usted tener un ministerio público, y usted lo ha demostrado, que para que un ministerio público funcione no hay que modificar la Constitución de la República. Para tener una Cámara de Cuentas con prestigio, que fiscalice la cuenta pública, no hay que modificar la Constitución de la República. No hay que modificar la Constitución de la República. Para que un presidente quiera reelegirse o no quiera reelegirse, es un tema individual y personal. No hay que modificar la Constitución de la República. Porque en el año 1982 se permitía la reelección y don Antonio no se reeligió. En el año 1986 se permitía la reelección y Salvador no se reeligió. Y no compitió internamente en su partido. Entonces, que no me vengan con ese cuento. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer cumplir las leyes que tenemos, completar las reformas que se necesitan. Y para completar esas reformas que se necesitan, ni siquiera se necesita consenso, porque el PRM tiene su Congreso. El PRM tiene su Congreso. Tiene el Congreso porque tiene como aliado al partido Fuerza del Pueblo. Y con los legisladores que tiene el partido Fuerza del Pueblo, más los legisladores que tiene el PRM, son suficientes para, no solamente para establecer leyes orgánicas, sino hasta para modificar la Constitución y hacer todo lo que quieran. Llévatelo, Cundo.